Y de hecho, los planes son otorgar un certificado, pero para que las personas puedan cualificar para el certificado, necesitan asistir a todas las presentaciones. Si usted no puede venir por alguna razón, la puede ver en YouTube. Y de hecho, este material que tengo ahora se lo voy a enviar ya mañana por correo electrónico a los hermanos. Y el de Chris, que me acaba de entregar hoy también, para que lo tengan y pueda ser de recurso y lo puedan utilizar. Una vez más, repito, estamos poniendo el fundamento, que es evangelismo, la evangelización a través del poder del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar acerca de los 4 elementos fundamentales del evangelio. Para eso vamos a definir lo que es evangelio. Mencionamos la semana pasada que el evangelio se define así. Viene del griego, la palabra evangelium. Quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y si ustedes recuerdan, hablamos acerca del significado que tenía esta palabra buenas noticias en el Imperio Romano. Hablamos que cuando el emperador quería darle una noticia al imperio, enviaba un heraldo. Cuando nacía un hijo del emperador o que uno de ellos se iba a casar, y enviaban a este anunciante o a este heraldo, y él llevaba la buena noticia. Esa era la buena noticia. Y esa palabra fue cristianizada, por así decirlo. Y cuando lo utilizamos en este contexto de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, lo que estamos queriendo decir es que Dios ha provisto una forma de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y que por medio del Evangelio el Espíritu Santo obra para la salvación de los seres humanos. Y eso lo vemos en Romanos 1, 15 y 16. Dice allí en esos versos. Y fíjense bien que la palabra evangelio, siempre que usted vea estas presentaciones, por lo menos las que yo voy a tener, siga bien lo que está en rojo o lo que está subrayado, porque hay una secuencia sobre eso. ¿Ve? Por eso hablamos en la primera vista, y estoy yendo hacia atrás, hablamos de los 4 elementos fundamentales del evangelio. El evangelio está en rojo. Hablamos de la definición de evangelio, está en rojo. Y ahora en Romanos 1, 15 y 16, usted va a ver que la palabra evangelio está en rojo, porque se repite 2 veces. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y está hablando Pablo en su carta a los romanos, dejando saber que aunque él no funda esta iglesia, él tiene el propósito de llegar a Roma para también anunciar el evangelio. Y entonces añade, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ambas ocasiones, la palabra evangelio se define como buenas noticias. Como buenas noticias. Y una vez más repito, porque en la repetición hay aprendizaje. Para usted ser eficiente en la evangelización, usted tiene que conocer qué es el evangelio. Porque si usted va a anunciar algo y usted no domina o conoce el producto que va a vender, por así utilizar el término que usó Chris, usted no va a poder ser eficiente en la evangelización. Así que es necesario que usted conozca lo que es el evangelio.
¿Y cuáles entonces son esas buenas noticias del Evangelio? Una vez más, volvemos a este pasaje de Primera de Corintios 15, que utilizamos la semana pasada, los versos 3 y 4, donde Pablo dice que de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, amados, ¿cuáles son las buenas noticias? Aquí están los dos elementos de las buenas noticias. Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados. Y número dos, que resucitó al tercer día. Y esto es bien importante porque hay veces, y me estoy adelantando a mí mismo, que nosotros vamos a presentar el Evangelio, pero no estamos claros en qué es lo que vamos a presentar. Y hablamos de muchas cosas. Y ciertamente podemos introducirlo a través de diferentes temas actuales o que usted pueda utilizar para comenzar la conversación con alguien. Pero en esa conversación, sea de 1 minuto o sea de 5 minutos, usted tiene que incluir los elementos de la salvación. Porque el problema de esas personas, y lo vamos a ver en esta presentación, es que el pecado los tiene alejados de Dios. Y usted tiene que presentarle que Cristo murió por sus pecados y que resucitó y que está dispuesto a salvar. ¿Ok? Lo primero, entonces el primer elemento que debemos de conocer para poder presentarlo es el carácter de Dios. Ciertamente cuando hablamos de Dios y su carácter es un tema bien profundo. Yo no voy a intentar aquí explicarlo porque me va a ser imposible. Pero dentro del carácter de Dios, un Dios poderoso, hay un elemento que es bien importante relacionado a la salvación del hombre, y es que Dios es santo en su carácter y que está airado contra el pecado. Si hay algo que Dios no soporta, es el pecado. Y usted dirá, pero hermano Mike, pero usted me está queriendo decir que una de las primeras cosas que tenemos que hablarle a la gente es de la ira de Dios. Sí. Tiene que hablarle de que Dios está airado, no contra él como ser humano. Porque Juan 3:16 nos habla del elemento del amor, que es la base del sacrificio de Jesucristo. Pero el pecado es algo que él no lo soporta. Por eso es que él es Dios y él es santo en su carácter. Y la santidad de Dios a un nivel tan elevado que la Biblia nos presenta a nosotros personajes que han deseado ver a Dios y Dios no se lo ha permitido porque en su carácter humano de pecado, si lo ven, se mueren. Y ese es el caso de Moisés en la peña. Él le dijo, yo quiero verte. Y él le dijo, métete en la hendidura de la peña y cuando yo pase, tú vas a ver mi espalda. Pero si nosotros usamos la simbología, la tipología del Antiguo Testamento, que es sombra de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento, cuando él se metió en la hendidura de la peña, ¿en qué se resguardó para ver a Dios? En Cristo. Y a través de Cristo, Moisés pudo ver a Dios. Así que en su carácter santo, nosotros como hombres no podemos existir delante de Dios. Pero Él está airado contra el pecado y nos ha dado una salida, que es Jesús. Pero cuando yo empiezo a presentar el Evangelio y sus fundamentos, yo tengo que ver, por ejemplo, lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que la ira de Dios está en contra del pecado. Tengo que preguntarte. Permíteme terminar la presentación y al final le voy a dar un espacio, le prometo, para preguntas y respuestas. Anota eso, si eres tan bueno, chico, que estoy aquí contra el reloj. Yo sé que estoy metido en aguas profundas, pero poquito a poco, con la ayuda de todos, llegamos. Por lo tanto, repito, la principal necesidad del ser humano es ser salvo del pecado y por consiguiente de la ira de Dios. Mira lo que repite Romanos. Y Romanos es un libro que cuando usted lo comienza a leer en el capítulo 1, el capítulo 2 y los capítulos subsiguientes, van a hablar acerca de la condición pecaminosa del hombre. Y va a hacer mucho énfasis. Por eso es que hemos estado utilizando estos versos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Y el libro de Romanos es un libro muy profundo también. Pero cuando tú estudias el libro de Romanos, y específicamente este verso, Pablo lo que está diciendo es que por el corazón no arrepentido del hombre, ¿cuál es el tesoro que está acumulando ese hombre pecador? La ira de Dios. Porque el mismo capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos del favor, la gloria de Dios. ¿Me están siguiendo? O sea, ese primer elemento es que Dios está airado contra el pecado y que la ira de Dios está encima del hombre pecador. No porque Dios quiera destruir al hombre, porque los planes de Dios son planes de bien para el hombre. Por eso lo crea en el huerto y por eso lo bendice. Y por eso, a pesar de que cae en el huerto, rápidamente en Génesis 3:15, Él hace la primera promesa de lo que se conoce el protoevangelio o la primera promesa de redención. ¿Ve? Pero si el hombre persiste en su pecado, perecerá. Ok, así que ese es el primer elemento. Efesios 2, el 1 al 3. Miren estos versos bien largos, cómo va a concluir. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, repite también, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa pena de eterna perdición es la ira de Dios sobre el hombre no arrepentido. Porque Apocalipsis dice que cuando se abrió ese libro en el juicio delante de Dios, ese segundo juicio, y no se encontró el nombre de esas personas, ¿qué pasó? Fueron lanzados al lago de fuego, que es ¿qué? La muerte segunda. Esa pena de eterna perdición es lo que describe Juan en Apocalipsis. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ok?
¿Estamos claros? Entonces, el primer elemento So the first element, del evangelio es the evangel, el carácter de Dios. Dios es un Dios santo is holy, que está enojado that is por la ira del pecado because del of hombre. the sin of man. Por lo tanto, ¿cuál es la condición del hombre? El hombre es pecador. Man is the sinner. Romanos 6:23 dice, 6:23 says, porque la paga del pecado es muerte, because the mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pay of Señor sin is death, nuestro. but the gift of God, Romanos 5:12 dice, Romans 5:12 por says, tanto, therefore, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿está hablando de quién? Está hablando de Adán. he's talking about Adam. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos Went through all men, pecaron. because all men Y sinned. cuando hablamos de pecado, hermanos, estamos hablando, We're talking about cuando ustedes definen la palabra pecado, when you define the word se define en algo bien sencillo, errar al blanco. something Como alguien que está tirando un arco y una flecha y está tratando de darle un blanco y cada vez que le tira, falla y falla. Es errar al blanco, es la definición que se da. Es separación de Dios. Porque una vez más, Dios es un Dios santo que el pecado no puede estar al frente de él. Por eso es que entonces nos provee una salvación. Romanos 10, Romanos 3, perdón, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, el tercer elemento, elemento 1, carácter de Dios, Dios es un Dios santo que aborrece, cuya ira está, aborrece el pecado. Número 2, la situación del hombre, el hombre es un pecador. Número 3, la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es la solución al pecado. Este es el evangelio, la buena noticia, lo que Cristo hizo. O sea, el hombre es pecador, que Cristo hizo en base a su amor, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios al dar a Jesucristo? Dos cosas elementales. Primero, ¿quién es Jesús? Juan 1:14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como ¿quién? Como hijo único. Como hijo único de Dios. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y recuerden, hermanos, sé que estoy tirando muchos versos a ustedes, pero una vez más le pienso hacer llegar el material. Pero recuerden que estos son elementos fundamentales del evangelio que yo necesito conocer. Para yo aprobar esta materia de la evangelización, yo necesito pasarle el examen del conocimiento de estos elementos. Porque si es que no los conozco, no los puedo presentar. Y lamentablemente tengo que hacer un paréntesis aquí. Y a veces es normal que tengamos miedo de evangelizar, pero a veces no nos ocupamos en la evangelización porque decimos no estoy preparado. Y es que no conocemos el evangelio. Estamos en la iglesia, tal vez no hemos sido discipulados, o si hemos sido discipulados, no nos hemos ocupado de conocer estos elementos para poder presentárselos a otros. ¿Okay? Seguimos. ¿Por qué vino Jesús? Yo, el Hijo del Hombre, dice ahí en Marcos 10:45, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Y acabo de leer de la traducción de las Américas, la versión traducción de las Américas. Él vino para libertar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo entregó su vida.
Esa es la buena noticia. La gente necesita escuchar esa noticia porque está esclavizada por el pecado. Y nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Y debemos de hacerlo una costumbre. Sé que en la introducción de la primera clase donde hicimos un brainstorming, le hizo eso en inglés, ¿verdad, Heriberto? Una tormenta de ideas, dicen allá en Castilla la Vieja. Hablamos de tantas cosas que se nos vienen, pero recuerden que cuando estudiamos la definición de evangelismo, debemos de hacerlo mayormente a los que tenemos influencia sobre ellos. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, la comunidad. Y debe ser algo constante. Constante. No debemos esperar a que haya una campaña de evangelización en la iglesia. Algo constante. Porque a lo mejor hoy le comunico un poquito del evangelio a Nachi. Trabajamos juntos. No me da tiempo. Pero mañana le puedo comunicar lo otro. Y mañana, pasado y pasado, un poquito más. Hasta que la propia palabra va trabajando en esa persona. Y se produce entonces el nuevo nacimiento. Y puede que entonces venga Juan Marrero y le habló a Nachi y ¡pum! Se convirtió. Y dijo, ¡wow! ¡Qué fácil fue! No, es que Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Pero para que hubiera fruto, había que sembrar. ¿Eh? Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Por hoy.